QuickBooks Online, proceso de nómina de empleados 2025. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que a intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a elegir la versión de Estados Unidos del software para verificar si no eres un robot. Si lo necesitas, cerrando la pestaña anterior porque ya no es necesario. Estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros como se hace cada vez que los informes de la izquierda. Estamos en la pestaña estándar en los favoritos, haciendo clic derecho en el balance para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en las pérdidas y ganancias para abrir un enlace en una nueva pestaña. Vayamos al centro. Cierra el buggy de jamón. Cambie el rango a ese periodo de 2 años. A 10.124, pestaña 1231, a 5 pestañas. Quiero verlo en formato de años. Ejecútelo para actualizarlo de modo que el año 2024 y 25 ahora estén uno al lado del otro. Ve al lado derecho del lado de la pestaña, para que podamos hacer esto de nuevo. La hamburguesa, una vez más, debe cerrarse. Tienes que cerrar la hamburguesa y luego colocarla, 10.124, toque, 1231, a 5. Tab, véalo en términos de años, ejecútelo para actualizarlo, teniendo en cuenta que actualmente no hay nada en 2025 excepto ese 5.399 por alguna razón, incluida la eliminación de transacciones de presentación anteriores a la presentación, porque queremos mantenerlo lo más limpio posible a medida que avanzamos. Le recomendamos que haga lo mismo, posiblemente cerrar sesión, volver a iniciar sesión. Estamos usando la ventana de incógnito para que no traiga las cookies. Volvamos a la primera pestaña. Lo que hemos estado haciendo recientemente es entrar en el botón más aquí, observando los ciclos dentro de los ciclos de los ciclos contables, que podemos pensar en términos de marcos de tiempo, como años frente a trimestres frente a meses, por ejemplo. Y también podemos pensar en ello por un proceso que sería el ciclo del cliente o el ciclo de ingresos, el ciclo del proveedor, o las nóminas o el ciclo de gastos, y luego el ciclo de nómina. Y luego, dentro de cada uno de esos ciclos, tenemos las entradas del diario que normalmente se generan con la ayuda y el uso de los formularios. Así que esta vez, queremos ver el ciclo de nómina. Ahora, el ciclo de nómina es único en muchos sentidos, por lo que queremos que cada vez que tocamos el tema de la nómina, solo piense en algunas de las formas en que se diferencia y dependerá del tipo de industria en la que estemos. También tenga en cuenta que si usted es un tenedor de libros o un contador, debe recordar que la nómina es un área de especialidad en sí misma. Entonces, ¿cómo vas a incluir la nómina en tu sistema de contabilidad? Pocas formas podrías pensar en ello. Desea recoger clientes que no tienen nómina porque posiblemente sean clientes más pequeños, y está haciendo como la preparación de impuestos del anexo C para la contabilidad, para los impuestos o algo así. O puede que desee idear un sistema con nómina en el que esté trabajando con especialistas en nómina, posiblemente fuera de QuickBooks, y ellos se encargarán de la nómina. Por lo tanto, crea una red como su sistema de referencia. O es posible que desee pagar más por la nómina dentro de QuickBooks. Eso le brindará el soporte para que pueda hacer la nómina con el soporte adicional. Ahora, otra opción sería que no compre el soporte adicional y trate de hacer la nómina manualmente, pero en general, no recomendaría hacer eso en los Estados Unidos, incluso si solo tiene unos pocos empleados, porque la nómina es bastante compleja, incluyendo cosas como retenciones y también otras regulaciones, y desafortunadamente, lo más probable es que se encuentre con procesos legales y problemas con sus empleados. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado con la forma en que procesas la nómina. Obviamente, tenga cuidado con a quién está incorporando como empleados, porque tiene responsabilidad relacionada con él, y así sucesivamente, y realice un seguimiento de todo lo mejor posible. Entonces, un par de cosas en las que pensar en el lado de la nómina, justo cuando lo analizamos. Tenga en cuenta que si es una pequeña empresa y está creciendo, ¿cómo puede crecer? ¿Cuáles son tus opciones para crecer? ¿Quieres traer a más gente? Bueno, si quieres traer a más gente, puedes contratar gente, o puedes contratar contratistas, tal vez, o puedes contratar socios, ¿verdad? Esas son algunas de sus opciones, algunas opciones para expandirse. Todos aquellos que tienen un
Pros y contras. Entonces, ¿quieres tener en cuenta lo que sucedió? ¿Cuál es la diferencia si traes a un contratista frente a un empleado? Tenga en cuenta que en los Estados Unidos habrá diferencias legales entre un contratista y un empleado, y recuerde que el gobierno siempre está tratando de que usted sea un empleado normalmente. Entonces, si usted es el dueño del negocio, recuerde que el IRS intentará etiquetar a las personas que trabajan para usted como empleados. ¿Por qué? Porque quieren convertirte en su recaudador de impuestos. Ese es el punto. Entonces, si son el empleado, usted es responsable de retener el dinero de los empleados, lo cual es bueno para el IRS, ¿verdad? Por lo tanto, quieren incentivar esa estructura, por lo general. Eso significa que si quieres contratar a alguien como contratista, tienes que asegurarte de que califique como contratista, de modo que si el IRS te persigue queriendo decir, oye, es un empleado, y por lo tanto, eres responsable de recaudar los ingresos fiscales y dárnoslos. Entonces tienes que asegurarte de que ese sea el caso. Y normalmente, las reglas y regulaciones con eso serían, ¿proporcionan sus propias herramientas? Quiero decir, ¿cuánto control tienes si están allí en un trabajo de 9 a 5? Posiblemente sean sus empleados. Pero si tienen más margen de maniobra para tener básicamente sus propios medios, sus propios horarios, sus propias herramientas sobre cómo van a crear el producto final, entonces es más probable que califiquen como contratistas. Por lo tanto, hay pros y contras en cuanto a si alguien es un contratista o un empleado, pero con mucho, si es un contratista, es mucho más fácil, porque simplemente les pagas básicamente bajo el ciclo del proveedor. Así que hay que tener cuidado con esa categorización. Pero eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado, un contratista o un socio? Si eres una empresa unipersonal, podrías decir, oye, mira, le pagaré a la gente, te pagaré parte del capital, los ingresos de la empresa, y en ese caso, estás tomando un socio. Y si eso sucede, entonces, por supuesto, no tienes que pagarles la nómina, y ni siquiera tienes que lidiar con pagarles como contratista. Pero podrían obtener una parte de los ingresos de alguna manera, forma, y tienes que tener mucho cuidado con eso, porque incluso si eres un miembro de su familia o algo así. Por lo general, las personas no tienen los mismos objetivos. Entonces, si no escribes un buen acuerdo de asociación, entonces si tienes problemas con tu socio, va a ser difícil romper un acuerdo de asociación en esa situación, porque estás renunciando a parte del capital, parte del control en el negocio. Así que esos son los pros y los contras, un poco de la asociación. Ahora, si tienes nómina, ¿cuáles son tus opciones para hacer la nómina? Bueno, podrías hacerlo a mano, manualmente, pero no recomendamos hacerlo en Estados Unidos, porque es bastante complejo. O puedes subcontratar la nómina, posiblemente a alguna persona externa que lo haga fuera de QuickBooks, los dos grandes principales aquí, como un ADP o un cheque de pago, por ejemplo. O puede pagar más para que QuickBooks lo ayude a hacer la nómina internamente. Ahora bien, hay un montón de factores en la nómina en cuanto a lo compleja que será la nómina. Una de ellas es, ¿en cuántas ubicaciones se encuentra su negocio? Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes federales de nómina, y luego están las leyes estatales de nómina. Entonces, si tienes que lidiar con varios estados, eso lo hará más complejo. Si estás en una ubicación fija con un empleado, eso podría hacer que sea un poco más fácil lidiar con la nómina. Así que vayamos aquí para intuir, solo para darle una idea de cómo se relaciona la nómina con QuickBooks. Si estoy en intuit.com intuye, el dueño de QuickBooks, entro en el artículo de QuickBooks aquí, y luego puedo ir hasta el final para asegurarme de estar en línea, así que aquí es donde están los productos. Y luego voy a entrar en QuickBooks Online. Y lo notarás cuando compres QuickBooks aquí. Este es el QuickBooks normal. QuickBooks, además, notó que no lo hace a menudo en este momento. No creo que tenga mucho con respecto a la nómina en esta información aquí, lo cual es un poco engañoso, aunque en este punto, creo que se asume que el pago, vas a tener que pagar más por la nómina, por lo general, al menos si estás en los Estados Unidos, debido a la complejidad de la misma. Así que puedes pensar en ello como una especie de venta adicional. ¿Qué va a pasar cuando compres el software? Te va a preguntar, ¿quieres nómina? Y si lo haces, te va a vender más, ¿verdad? Lo cual es habitualmente.
Algo furtivo que no me gusta mucho. Pero de nuevo, con la nómina, se asume. Creo que ese va a ser básicamente el caso. Así que podrías bajar y decir, vamos a bajar hasta el fondo aquí y decir, está bien, vayamos a la partida de nómina y miremos la nómina y leamos sobre la nómina aquí. Y luego puedes ver los planos. Veamos los planes para la nómina. Es decir, el núcleo de nómina y los elementos esenciales. Y luego obtuvo la nómina más y así sucesivamente. Y estas opciones de nómina nos ayudarán, con suerte, a hacer todas las necesidades de procesamiento con la nómina, de las que hablaremos en breve. Por lo tanto, por lo general, querrá tener ayuda, porque si se equivoca con la nómina, porque se detectó causa problemas. Y permítanme señalar que la nómina es una de esas cosas. Hay momentos en los que estás aprendiendo cosas. Hay dos maneras de abordar un problema, típicamente, si lo descomponemos en su forma más simple. Una es que simplemente lo atacas y juegas con él hasta que lo perfeccionas. Derecha, es como, si estás tratando de arreglar un rompecabezas o el cubo de Rubik, simplemente juegas con él hasta que te acercas un poco más cerca, y luego lo descubres. Y eso es genial para algunas cosas. Otras cosas que no quieres hacer que quieres estudiar y entrar en ello y hacerlo bien la primera vez. La nómina suele ser una de esas segundas cosas. Es como si estuvieras cortando una puerta, un trozo de madera para que quepa en el marco de una puerta. Quieres asegurarte de medirlo correctamente antes de cortarlo. No querrás lijar los bordes poco a poco, y ciertamente no querrás cortar la puerta demasiado corta y tener que pegarla de nuevo, ¿verdad? Así que la nómina es una de esas cosas en las que es mucho mejor hacerlo bien la primera vez, porque si tienes que volver atrás y arreglar la nómina, es una molestia. Es como tratar de pegar la puerta de nuevo. Es una situación un poco complicada. Es posible, pero es feo. Fulano de tal. Eso significa que, por lo general, desea tener asistencia con ello. Y esa asistencia será si tiene un proveedor de nómina externo, o si paga más para que la nómina lo ayude a procesar dentro del sistema. Así que esa va a ser la idea general con la nómina. Ahora también me acabo de dar cuenta de que la otra cosa que es interesante con la nómina es que realmente debería ser parte del ciclo del proveedor, ¿verdad? Debería ser simplemente algo por lo que estás pagando por bienes y servicios. En otras palabras, normalmente, solía ser en un momento así, antes de que nos empantanaran con regulaciones que son simplemente una locura. Podrías decir, oye, ¿quieres trabajar para mí? ¿Y lo haré cuando les des la mano y luego les pagues por el trabajo que hacen al final de la derecha? Y eso fue para que fuera un proceso normal de un proveedor, ¿verdad? No lo haría. No habría ninguna locura que tengas que hacer, ¿verdad? Pero debido a las leyes y regulaciones, incluidas las retenciones, tenemos todo un campo de especialidad que ha crecido solo para lidiar con las complejidades de la nómina. Esa es la idea. Ahora vayamos al diagrama de flujo solo para tener un proceso de pensamiento de esto. Recuerde que este diagrama de flujo está en el escritorio, pero solo lo estamos usando para ver el flujo de los formularios para tener una idea general del proceso de la nómina. Así que estamos aquí en el ciclo del empleado, y estamos usando QuickBooks Online. Solo estoy pensando en el ciclo normal de la nómina y cómo podemos lidiar básicamente con él. Entonces, si cuando tenemos nómina, lo primero que configuras es que tienes algunas opciones generales en términos del marco de tiempo, la nómina va a tener su propio ciclo. Así que tenemos el ciclo contable que es anual, trimestral, mensual, pero la nómina va a tener su propio ciclo. Y debido a que la nómina es tan compleja, vamos a dejar que la nómina tenga su propio ciclo. Y aunque no corresponda a terminar a fin de mes, terminar propiamente a fin de año. Will se ocupará de eso más tarde. No vamos a estropear el ciclo de nómina, porque es complejo. ¿Cuál es el ciclo de nómina? Bueno, normalmente le pagamos a la gente semanalmente, o les pagamos cada 2 semanas, quincenalmente, o les pagamos semestralmente el 15 y el 30 del mes, o el 31 o lo que sea, o les pagamos mensualmente. Esos son los ciclos de nómina más comunes que posiblemente se le ocurran a otros. Pero el sistema de impuestos sobre la nómina casi nos ha restringido, en muchos sentidos, a utilizar uno de estos tipos de ciclos de nómina, y eso es otro problema de demasiada regulación. No se puede ser demasiado inventivo con otro tipo de estrategias de incentivos, porque los encerraron con estas leyes y regulaciones. Pero una vez que tenga el ciclo de nómina en su lugar,
Y si está utilizando QuickBooks, elegiría, ya sabe, el ciclo de nómina dentro del proceso de configuración. Es por cierto, que tenemos todo un curso o sección sobre nómina. Vamos a tocar el tema de la nómina en este curso. Pero podemos sumergirnos mucho más en la nómina. Una vez más, es toda un área de especialidad en sí misma, y la complejidad dependerá de cuántos empleados tengamos y de la complejidad de las ubicaciones, etc. Así que, entonces eso significa que si les pagamos cada semana o cada mes o lo que sea, entonces vamos a procesar la nómina, digamos, mensualmente, ¿verdad? Entonces, si procesamos la nómina mensualmente, eso significa que todos los meses vamos a tener que pagar a los empleados. Así que normalmente, si se tratara de un ciclo de proveedores, simplemente les escribiríamos un cheque. Sería fácil de hacer, pero el IRS también quiere que lo retengamos, así que eso es parte del problema con los empleados. El IRS nos va a convertir en su agencia de cobranza. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto retener de los empleados? Bueno, eso significa que cuando el empleado se inscriba, le pediremos que complete el formulario W4, que aproximará, en esencia, cuántos impuestos pagará en impuestos sobre la renta. Y luego usaremos las tablas y demás para calcular las retenciones que tendremos. Y luego eso nos ayudará con las retenciones del impuesto federal sobre la renta. Y luego también tenemos que retener la Seguridad Social y Medicare, que son impuestos más fijos, por lo tanto, más fáciles de calcular. Y luego también podríamos tener obligaciones estatales con las que tenemos que lidiar, como un impuesto estatal sobre la renta y otros impuestos. Y también podríamos tener retenciones voluntarias, como programas de beneficios, como un plan 401(k) que posiblemente podamos tener, o un plan de cafetería, algún tipo de plan de atención médica, y así sucesivamente. También podríamos tener otras cosas aleatorias, como, por ejemplo, si alguien tuviera una exesposa o un excónyuge o algo así, y el tribunal dijera que necesitamos embargar su salario y sacar el dinero directamente de su cheque de pago y pagarle a su cónyuge o algo así. Tendríamos que lidiar con ese tipo de cosas. Y es como, ¿por qué tengo que lidiar con eso? Como empleador, solo soy eso. Ese es el problema de los empleados. ¿Qué estoy haciendo? ¿Derecha? Y ese es el problema de ser el empleado, de ser el empleador. Porque, de nuevo, el gobierno trata de convertirte en su brazo ejecutor, ¿verdad? Entonces, mientras que, si es un contratista, ese no suele ser el caso, ¿verdad? Si fuera un contratista, entonces es como, amigo, esos son sus impuestos. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga y eso? Bueno, tienes que darnos un 1099 y te dirán, está bien, te daremos un 1099 para que los rates, para decirles cuánto ganan, al menos presupuestar, al menos no te obliguen a quitarles el dinero y ser el correcto porque eso se convierte en mucho trabajo por hacer, y así sucesivamente. Entonces tenemos que retener, lo que significa que cuando les pagamos, en realidad solo les estamos dando una parte del dinero que ganaron, y vamos a tener que pagar nuestra parte de los impuestos sobre la nómina, que es una especie de programa de contrapartida del Seguro Social, Medicare y FUTA, la Ley Federal de Impuestos sobre el Desempleo y luego esas retenciones que sacamos de la paga, van a tener que ser pagadas en una fecha posterior. Este es un componente de devengo con el que tenemos que lidiar, en lugar de un sistema basado en efectivo. Entonces, si estamos haciendo esto dentro de QuickBooks, QuickBooks nos obligará a hacer esta cosa de acumulación de básicamente retener el dinero, lo que resulta en impuestos sobre la nómina pagaderos, e incurrir en nuestros impuestos en el punto en que procesamos la nómina, y luego tendremos que pagar los impuestos sobre la nómina al gobierno, que incluye la seguridad social. Medicare y los impuestos federales sobre la renta, no nuestros impuestos federales sobre la renta para la empresa, sino los empleados, los impuestos federales sobre la renta que retuvimos en su nombre porque el gobierno nos obligó a hacerlo. Así que ese va a ser el proceso normal para la nómina, pero luego no terminamos allí, porque entonces el IRS quiere que el gobierno nos haga cumplir y se asegure de que estamos haciendo su trabajo por ellos. Estamos recolectando el dinero en su nombre, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, tenemos que darles declaraciones informativas, similares a un formulario 1040, es decir, normalmente, estamos acostumbrados a un formulario 1040, con un sistema de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos, donde en realidad no pagamos los impuestos a fin de año, al 15 de abril del año siguiente, cuando presentamos la declaración de impuestos. Pero en cambio, el gobierno quiere el dinero durante el año, ¿verdad? Entonces, en un sistema perfecto de impuestos sobre la renta, ¿qué pasaría si le pagamos al gobierno, o simplemente sacan el dinero de nuestros salarios aprovechando su influencia sobre el empleador, ¿verdad? Y simplemente sacan el dinero de los salarios, y luego,
cuando presentas la declaración de impuestos, tú. El 15 de abril siguiente a ese año, idealmente, no tendríamos ningún reembolso, y no tendríamos nada adeudado, lo que significa que pagaríamos el monto exacto durante el año. Pero debido a que los impuestos sobre la renta son tan complejos, eso es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Apuntamos a un reembolso. ¿Por qué pedimos un reembolso? Porque si nos excedemos, entonces el gobierno nos devuelve parte de él. Eso es lo que se supone que es el reembolso. Pero si nos quedamos cortos, ¿qué sucede? Nos golpean con multas e intereses. Así que tratamos de pasarnos un poco para que el gobierno esté contento. Les damos un pequeño préstamo por un poco de tiempo. Y entonces están de acuerdo con eso. Y luego nos dan básicamente un reembolso. Entonces con los impuestos sobre la nómina, de manera similar, tenemos declaraciones informativas. Pero tenemos que presentar esas declaraciones informativas, no anualmente. Nos obligan a hacerlo trimestralmente. Así que dividimos el año en trimestres, marcos de tiempo de 3 meses, y luego, al final del trimestre, tengo que presentar, generalmente, normalmente, un formulario 941. Y eso es básicamente resumir el seguro social, el Medicare, y los impuestos federales sobre la renta que, con suerte, ya hemos sacado de los salarios de los empleados y hemos incurrido en nuestra parte del empleador, para que podamos decir, miren, IRS, esto es cuánto estaban sujetas las ganancias a estos impuestos. Aquí está el cálculo de impuestos, al igual que haríamos con los impuestos sobre la renta, y esto es cuánto ya pagamos. Tú, sin embargo, no vamos a aspirar a un reembolso. En este caso, vamos a pagar la cantidad exacta que debemos, porque es más fácil para nosotros hacerlo porque tenemos un tipo de sistema de impuestos fijos. Entonces, en otras palabras, hacemos un proceso similar al de declarar el formulario 1040 en abril del año siguiente. Pero en este caso, tenemos que hacerlo normalmente trimestralmente, siguiendo cada trimestre. Y en lugar de disparar para obtener un reembolso, deberíamos ser exactos. Con suerte, si todo sale bien, será exacto. Así que tenemos que hacer esos 940 trimestralmente. Y luego tenemos que hacer el 941 a fin de año, que es el impuesto FUTA, Impuesto Federal de Desempleo. Así que eso resumirá todo el asunto. Y luego también tenemos que emitir los formularios W2, no solo a los empleados, sino también al gobierno. Y recuerden, eso es lo que realmente busca el gobierno. Están detrás de que seas el brazo ejecutor del gobierno que recauda los impuestos, en lugar de que ellos tengan que hacerlo. Y quieren que delates a los empleados, que entregues esa información al gobierno, para que el gobierno sepa cuánto ganan los empleados, para que puedan perseguirlos por los impuestos. Y si ese W2 está mal, pueden ir a por ti de nuevo. ¿Por qué tienen influencia sobre el empleador? Porque el empleador quiere la deducción de la nómina. Entonces, ¿desea la deducción de la nómina en sus impuestos federales sobre la renta, empleador? Sí, lo hacemos. Esa es una gran deducción. Está bien. Entonces tienes que hacer esto. A, B, C, D. Tienes que retener y hacer todo este tipo de cosas. Ese es el apalancamiento. Así es como funciona. Está bien. Entonces nosotros también tenemos que tener un W3, a fin de año. Así que ese es el proceso completo. Ahora, de nuevo, si haces esto dentro de QuickBooks, entonces QuickBooks nos ayudará a generar toda la información, pero resultará en cosas mucho más detalladas dentro de QuickBooks, y resultará en obligarnos a hacer este componente de acumulación. ¿A qué se debe esto? Porque cuando pagamos a los empleados, fíjense que aunque no les dé un talón de cheque, tengo que darles algún tipo de información, electrónicamente, generalmente en estos días, para informarles de las retenciones. Así que eso significa que tengo que darles algo equivalente al antiguo talón de cheque que solíamos recibir, que les dirá cheque por cheque de pago. Esto es lo que ganaste. Esto es lo que sacamos de su cheque de pago, al menos del Seguro Social, Medicare, los impuestos federales sobre la renta, posiblemente los impuestos estatales y cualquier otra retención. Esto es lo que le estamos pagando después de haber retirado todo ese dinero y también tenemos que informarlo anualmente. Eso significa que tenemos que tener toda esa información de cada empleado cheque por cheque y año por año, lo que llega a ser algo tedioso. Esa es una gran cantidad de datos que tenemos que tener dentro del sistema QuickBooks. Y luego también tenemos que usar eso para compilar, de nuevo, los 941 trimestralmente, a 940 al final del año, los WD2 y los WD3. Además, va a complicar nuestro sistema cuando entremos en las comidas bancarias de aquí. Así que si entramos en las fuentes bancarias,
Fíjate en que, como en un escenario ideal, simplemente pagarías a tus empleados como lo harías con cualquier otro proveedor, y simplemente diría, voy a pagarte una transferencia electrónica, tal vez esperar hasta que se liquide en el banco, y luego simplemente registrarlo cuando se liquide en el banco. Pero no puede hacer eso con las fuentes bancarias si está procesando la nómina dentro de QuickBooks, porque tiene que procesar el cheque de nómina antes de que pase por las fuentes bancarias, porque existe este componente de acumulación, que va a poner las retenciones en los libros como un pasivo. Por lo tanto, va a estropear nuestro proceso de automatización estar en un sistema basado en efectivo. Muy bien, ¿cuál es tu otra opción? Es posible, posiblemente, seguir en un sistema basado en efectivo, pero recoger clientes con nómina, si tienes una buena red. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, podrías decir, oye, mira, no voy a comprar nómina y QuickBooks, pero voy a trabajar con un proveedor de nómina fuera de QuickBooks que se ocupa de la nómina. Van a procesar toda la nómina dentro de su sistema, y van a lidiar con los talones de cheques de nómina que tienen que entregar. Van a lidiar con las leyes y regulaciones para lo que sea y así sucesivamente, posiblemente ayudando con los recursos humanos. Van a hacer el 940 y el W2 y el W3 y todas esas cosas, y luego pagarán eso. Pagarán a los empleados y pagarán los pasivos, y después de que les paguen, tal vez solo espere hasta que liquiden el banco, ¿verdad? Podría esperar hasta que liquiden el banco y registren todo eso en un sistema basado en efectivo como el contador como un gasto de nómina. Y luego, al final del año, voy a trabajar con una firma de contadores públicos o contadores. Necesitas a alguien que sea algo sofisticado y que pueda lidiar con el apuntalamiento de la nómina. Y les voy a dar y decir, oye, mira, he estado registrando la nómina solo en un sistema basado en efectivo a medida que la pago. El proveedor de nómina nos ayudó a generar la nómina, y nos han dado los 941, los 940, los WD2, los WD3. Aquí está esa información. Aquí está el archivo de QuickBooks. Lo que me gustaría que hiciera para fines de preparación de impuestos es hacer los ajustes de fin de periodo que sean necesarios para poner el pasivo de nómina adecuado en el libro, para desglosar los impuestos sobre la nómina frente a los gastos de nómina, si es necesario para la preparación de impuestos y para asegurarse de que lo que estamos informando, los impuestos sobre la renta para nuestro negocio, posiblemente en un anexo C u otro tipo de declaración de impuestos, se relaciona con lo que informó el proveedor de nómina con los W2, los W3 y los, ya sabes, los 940 y los 940. Porque, recuerde, el IRS tiene ambos. Es decir, el gobierno al menos tiene ambas cosas. Tienen lo que les diste por los $2 que pagaste a los empleados. Y tienen tu anexo C, o lo que sea tu declaración de impuestos sobre la renta para el negocio. Entonces, lo que sea que haya gastado por salarios, debería poder conciliar con el cálculo de salarios y los impuestos sobre la nómina por lo que paga a los empleados, e informó sobre los W2 a 940 y 941 si no puede hacer eso. Entonces, en una auditoría, podría estar en problemas, ¿verdad? Así que eso es para que lo digas. Así que le dices a la empresa de CPA, reconcilia eso, haz los ajustes de fin de periodo que necesitemos hacer, y eso, aunque necesita un sistema, una red para hacer podría funcionar bastante bien, porque entonces todos pueden hacer lo suyo. Puede hacer cosas en una contabilidad automatizada que aún podría tomar clientes para lidiar con la nómina. Puede trabajar con el proveedor de nómina que se ocupa de todos los dolores de cabeza de la nómina que no enturbia el sistema QuickBooks, y nos obliga a una cosa de acumulación, y tiene a su empresa de CPA o preparador de impuestos que sabe cómo funciona la nómina. Es posible que muchos preparadores de impuestos no lo hagan a menos que tengan que comenzar. Eso es un poco tranquilo, pero pueden apuntalar al final del año, asegurándose de desglosar las entradas de ajuste adecuadas para la nómina al final del año y mostrando todo para conciliar correctamente, de modo que esté listo en caso de una auditoría para defenderse. Esa es la idea general. Hacer.